Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! Salud, volvemos con las entrevistas epistemológicas luego de 2 semanas tapados de trabajo que no podíamos salir debajo de los libros. Así que ahora volvemos con la entrevista al sociólogo y estadista Alejandro Rodríguez, quien nos va a presentar su visión de las cosas. Antes de escuchar las respuestas a las preguntas, permítame darles mi propia apreciación. Cuando a Alejandro se le pregunta sobre los elementos de la ciencia y las dificultades, él habla claramente de la importancia de entender los datos. Señala la cuestión de que los datos son siempre
parte de una conceptualización, de una red de conceptos, y el primer problema que aparece es que uno no es siempre el primero que lo ha conceptualizado. Por lo tanto, obliga a preguntarse quién le ha dado ese concepto, ese modo de presentarse al dato, cómo podemos adaptar nuestra manera de interpretar los datos como el dato mismo se está presentando, y de qué modo podemos generar información a través de eso. Esto claramente habla del problema de la relación entre la construcción del conocimiento y la importancia y la definición de la teoría en nuestras percepciones sobre los hechos. La famosa teoría sobre la carga teórica. Cada vez que analizamos algo, eso que estamos analizando tiene elementos teóricos a priori o previos que lo han constituido, lo han presentado como un fenómeno. Esto lo conecta Alejandro con la cuestión o el problema de la evidencia empírica. Él dice que la ciencia avanza en esta construcción o este desarrollo de conjuntos históricos de explicaciones amplias, o, en términos de Alejandro, redes científicas. Esta metáfora de la red científica, la teoría como una red, me hace acordar a mí un poco el concepto de Popper. El Popper decía que la ciencia debe constituir redes que se tiran sobre el mundo, y las mejores redes, las que pescan la mayor cantidad de evidencia empírica, deben mantenerse en la constitución de la ciencia. Pero no se confundan, Alejandro no tiene una postura neopositivista o propia de la concepción heredada. Se nota claramente su influencia sociológica cuando se pregunta sobre la práctica científica cotidiana, porque dice que los que hacen ciencia no son solamente los científicos que cada uno puede tener en distintas comunidades o distintos métodos de estudio o de trabajo, sino que también está la diferencia de quienes hacen a quienes la usan, porque tenemos las instituciones, la burocracia, la propia comunidad o los propios medios de divulgación que se ocupan de alguna manera de usar, de reproducir y constituir a la propia ciencia. En el problema de los datos, que parece preocuparle a Alejandro dada su formación, explica que realmente se genera una tensión cuando tenemos que, al problema de cómo conceptualizar e interpretar los conceptos de datos, incorporar la multidisciplina o la interdisciplina, porque no solamente el dato es duro de roer, es difícil interpretarlo para poder obtener, dar explicaciones, solucionar problemas, generar análisis adecuados, sino que en las relaciones tienen sus propias barreras comunicativas, muchas veces insuperables por las propias personas, que lleva a la incomunicación. Entonces hay un doble problema de transmitir información: cómo lograr que el dato nos dé la información que queremos, o cómo a través del dato constituir la información que queremos, y cómo poder reconocer la experticia de nuestros colegas a la hora de hacer trabajos multidisciplinarios. Sin más, dejamos a Alejandro que nos explique en su propia voz qué entiende de todo esto. ¿En qué disciplinas te has formado y cómo la definirías? ¿Qué hábitos de trabajo obtuviste cuando te formaste en tu disciplina? Hola, epistemólogo borracho. Soy Alejandro de México. Yo originalmente soy licenciado en sociología y posteriormente hice una especialidad y una maestría en estadística. Entonces vengo de campos que usualmente son un poquito distantes entre sí. Sobre los hábitos, es bien interesante cómo los hábitos de trabajo, educativos y de evaluación en términos de la formación son diferentes entre ambas disciplinas, ambos contextos, ¿no? Mientras que los sociólogos tienden a formarse leyendo grandes volúmenes de texto, en términos de la formación de estadística, a veces puedes pasar 10 días, 30 días con un texto de
de 5 cuartillas, ¿no? Entonces la formación es muy diferente entre ambas. También en términos de los aspectos históricos, mientras que en la sociología, y supongo que en las ciencias sociales en general, revisas trabajos históricos, libros históricos del siglo XIX, típicamente en la formación que yo tuve en estadística, trabajas sobre libros de texto o artículos científicos. Entonces son cosas muy diferentes de abordar y que te envían a trabajar de maneras distintas. ¿Prefieres realizar tu trabajo científico de manera individual o grupal? Aunque idealmente un trabajo multidisciplinar es deseable y suena padrísimo, lo cierto es que las barreras comunicativas cuando hay estos grupos a veces son insuperables, y por otro lado es común el no reconocer el expertise o el valor del otro en los equipos de trabajo. No nos entendemos y no nos queremos entender, ¿no? Yo utilizo mi actividad científica, pues diría que de manera diaria. Lo que yo me dedico es a trabajar datos o a generar datos para dar explicaciones o soluciones a problemas, ¿no? Desde el ámbito privado principalmente, pero de vez en cuando también recaigo un poquito en el tema de publicaciones y cosas así. ¿Qué textos de tu formación consideras importante para tu disciplina? Yo recomendaría ver no tanto el trabajo en sí, pero sí leerte su bio en Wikipedia y una entrevista en 2014 de David Cox, que es un estadístico. Básicamente, primero, lo más probable es que quien lo lea se va a sorprender de cómo el trabajo que hizo David Cox, probablemente él lo ha utilizado, él se ha beneficiado en su actividad, ¿no? Porque está en muchos lados, y ahí está. Pero además es una persona que está muy cercana a nuestro tiempo y a nuestra forma de hacer ciencia, y que ha vivido mucho tiempo. Entonces, en su entrevista del 2014 te habla de su experiencia y de cómo él entiende esto. Y es bien simpático porque cuando tú lo ves parece que se vuelve un poco difusa esta idea de ciencia, y el científico cuando es alguien que ha tenido muchos logros y que ha influido muchísimas ramas de la ciencia. Entonces yo recomendaría revisar a David Cox, enterarte de quién es David Cox. ¿Cómo explicarías tu actividad científica en tu trabajo cotidiano? ¿Cuáles son los problemas que consideras más difíciles de tu trabajo científico? Básicamente yo trabajo con datos, ya sea en obtenerlos, analizarlos, comunicarlos. Entonces los problemas que enfrento son relacionados. Por un lado están problemas conceptuales de los datos. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces la conceptualización de los datos define el problema, y a veces nos vemos obligados a trabajar con datos que nosotros no conceptualizamos. Entonces tenemos que adaptar nuestras ideas a los datos de la mejor manera. Esto lleva a otro problema que tiene que ver con el costo de los datos. Generar datos tiene costos y a veces no tenemos los recursos para hacerlos y tenemos que ir por los otros. Entonces los datos presentan problemas tanto conceptuales como prácticos. ¿Cómo definirías a la ciencia? Cuando me preguntan qué es la ciencia, mi primer impulso es decir qué es lo que hacen los científicos. Sin embargo, eso no es así. No hay una ciencia ni los científicos. Hay comunidades científicas, grupos de personas que se dedican a la ciencia o a hacer ciencia,
o a usar ciencia, entonces no diría que es la ciencia. Esto significa que cada grupo tiene métodos diferentes. Sí, dentro de un grupo puede haber más de un método. ¿Qué consideras como una verdad científica? ¿Cómo comprendes al progreso científico? Entonces, ¿significa esto que todo es válido y que cualquiera puede hacer ciencia? No, yo creo que la idea de ciencia tiene detrás un aspecto fundamental que tiene que ver con la evidencia, ¿no? Con evidencia empírica al respecto. No significa entonces que haya un solo elemento de evidencia que fundamente la ciencia, no, es un conjunto que se va construyendo alrededor del tiempo, que va construyendo explicaciones más amplias y conjuntos de conocimiento más amplios. No es un solo elemento, sino un conjunto de elementos. No necesariamente todos tienen que estar alineados, pero las explicaciones van a basarse, a sostenerse sobre este grupo de evidencias empíricas que dan sustento de estas disciplinas o estas teorías, si se quiere, dentro de cada disciplina. Esto es lo que se entiende como progreso, entendería yo como progreso científico, la construcción de estas bases, estas redes de evidencia empírica que soporta las explicaciones. ¿Cuáles consideras que son las características principales del lenguaje científico? Entonces, por un lado está este concepto de evidencia empírica y de explicaciones. Ahora, hay otro elemento importante que diríamos cuáles son las principales características del lenguaje científico. Yo diría que es una parte esta basada en evidencia con explicaciones, evidencias con explicaciones, pero por otro lado, yo creo que el lenguaje científico se ve en sus formas más destiladas en la manera en cómo solicitan los journals, cómo se publiquen, que tiene que ver con varias cosas. Uno, reconocer esta red de conocimientos a través de las citas. Dos, la estandarización, que son los formatos de citas que también te expresa las diferentes comunidades y disciplinas. Y por último, la simplicidad. Debe de ser fácilmente comunicable y alejarse de la retórica lo más posible. Establecer explicaciones basadas en evidencia para ser comunicadas fácilmente. Entonces eso yo diría que se expresa también en el lenguaje de la ciencia. ¿Cómo definirías al sujeto que hace ciencia? Si yo entiendo a la ciencia como ya lo expresé, entonces el sujeto o los sujetos que hacen ciencia son las comunidades científicas, que no solo son grupos de personas. La ciencia se hace en ciertos espacios u organizaciones. Digamos que las comunidades científicas están conformadas por instituciones educativas y de investigación, digamos universidades, agencias gubernamentales, sociedades científicas y también por los medios de comunicación que son las casas editoriales que publican los journals. Esto significa que entonces la ciencia está acotada o limitada, controlada, no un control macabro, ¿no? Simple y sencillamente se encuentra en un espacio donde juegan fuerzas desde ideológicas de las políticas estatales. Si esta búsqueda por encontrar explicaciones basadas en evidencias, también por recursos y por disparidad de recursos. Y hay que entender que, por ejemplo, tanto las agencias gubernamentales como los institutos de investigación también son lugares de trabajo que le dan a la gente
posibilidades de vivir, es su forma de vida estas instituciones, ¿no? Entonces están limitadas también por aspectos burocráticos. Entonces todo eso limita la ciencia y no existe una ciencia pura. Existe solamente esta actividad que se genera dentro de estos aspectos o estos espacios. ¿Crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina? Sobre si yo creo que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en su disciplina, primero creo que definitivamente debería haber alguna formación epistemológica a nivel de educación superior, ¿no? A lo que se le llama licenciaturas, ingenierías, bachelors, como se quiera, pero este nivel superior sí debería de tener al menos una asignatura sobre epistemología que llegue más allá del siglo XIX, ¿no? Creo que a veces parece que cuando discutimos verdad o positivismo, parece que la segunda mitad del siglo XX no sucedió, o todo el siglo XX no sucedió, y tenemos discusiones de principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, por ese lado sería importante una asignatura nada más para sentar estas bases. Pero más importante, creo yo, es que deberíamos de incentivar dentro de la formación, por ejemplo, historia de la ciencia, ¿no? Me parece que es un método mejor para comunicar estos principios, estos problemas. Historia de la ciencia dentro de cada disciplina y fuera de la disciplina, y también ser más ávidos consumidores como gente que hace ciencia de otras áreas a través de divulgación o comunicación científica, ¿no? Yo creo que es lo que deberíamos de incentivar, simple y sencillamente porque abordar la epistemología creo que es una barrera muy, muy fuerte para ciertas formaciones. Al final de cuentas no deja de ser una disciplina filosófica. Entonces me parece que es mejor atacarlo en ese sentido. Si tuvieras que tomarte una cerveza, ¿cuál, en dónde y por qué? Mi querido Gabriel, es una verdad científica conocida y reconocida que las mejores maneras de tomar cerveza son dos. Primero, unas caguamas banqueteras, y segundo, una pinche chela bien muerta frente al mar. Abrazo. Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que ha acompañado toda la jornada, ya se nos ha acabado. Y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final. Salud, salud y buenas ciencias.